Todo ser humano que habita en este mundo, conforme va viviendo su vida y va entrando en el crecimiento de ser niño, joven y adulto, va haciendo planes para su vida, no solo planes materiales, planes para alcanzar logros y títulos, y es parte de la forma en que Dios hizo la estructura del ser humano para que fuéramos personas que pensáramos siempre en lo mejor, en nuestra estabilidad, en nuestra vida presente y futura. Y gracias a Dios por esa perfección, y además de eso nos dio un mundo tan lleno de bendición en todo lo que nos rodea. Y sin embargo, todo esto es importante, pero tenemos que recordar que tarde o temprano va a llegar un final en la vida del ser humano. Los que estamos informados de las estadísticas de la vida en el planeta, desde que este planeta existe, hemos visto cómo grandes hombres y mujeres hoy se encuentran en la sepultura, pasaron a la historia. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cuántos de ellos fundamentaron su vida, se proyectaron, hicieron planes para estar en la eternidad? Esa es la gran pregunta, ¿dónde pasaré el final de mi vida? Pero vivimos en un mundo donde hay muchísima gente que no está llegando ni a la juventud, ni a ser adulto y menos anciano. La vida está arrebatando a seres humanos no importando la edad en este tiempo. Vivimos tiempos muy difíciles, muy convulsos y de mucho peligro, donde se está perdiendo la seguridad aún en nuestra propia vida. Sin embargo, en el aspecto religioso, se nos ha enseñado, podría decir yo, que en los últimos 100 años, que la entrada a la eternidad va a ser sencilla, va a ser fácil, y que no hay que hacer mucho para alcanzar la vida eterna. Ha hecho que el ser humano tome decisiones muy livianas, muy a la ligera, y crea que al final de la historia de su vida, de una u otra forma, va a heredar una vida eterna y una dicha inmortal. Sin embargo, cuando estudiamos los evangelios, los 4 evangelios y las cartas del apóstol Pablo especialmente, nos encontramos que no ha sido fácil la vida de un verdadero cristiano, porque vivimos en un mundo hostil, en un mundo donde el príncipe de este mundo, donde hasta donde Dios se lo permite, Satanás, el diablo, y lamentablemente o tristemente la mayoría de seres humanos históricamente se han opuesto a las verdades divinas. Entrar en la gloria de Dios lo costará o costará la entrega de todo. Haceos tesoros en el cielo, dijo Jesús. Debemos ser participantes de los sufrimientos de Cristo. Aquí sí queremos ser participantes de la gloria que está reservada en el más allá. El cielo resultará muy barato, oiga, escucha esto, el cielo resultará muy barato si lo obtenemos por medio del sufrimiento. Debemos negarnos a nosotros mismos a lo largo del camino y mantener siempre de vista su gloria, la gloria de Cristo. La obra de salvación no es un juego de niños para tomarla cuando se quiere y abandonarla cuando nos plazca. Lo que ganará la victoria finalmente será la firme determinación y el esfuerzo incansable. Es el que persevera hasta el fin, el que será salvo. Son aquellos que pacientemente continúan haciendo el bien, quienes tendrán la vida eterna y la recompensa inmortal. En la palabra de Dios abundan la historia de grandes personajes y caracteres. Encontramos a Salomón el sabio, cuya sabiduría no bastó para evitar que su corazón naufragase en la transgresión. Jeroboam el político, cuyos manejos dieron tan malos resultados. El poderoso Elías, de abolengo desconocido, pero que no carecía ni de misión ni de mensaje. Eliseo, el profeta que ofrecía paz y curación. Acaz, el temeroso y perverso. Ezequías, el tímido y bueno. Daniel, el amado de Dios. Jeremías, el profeta de las lamentaciones. Ageo, Azarías y Malaquías, profetas de la restauración. A todos ellos supera con gloria sobrenatural
el Rey que viene, el Cordero de Dios, el Hijo unigénito, en quien todos los símbolos de los sacrificios, así como la justicia y la paz, hallarán su cumplimiento eterno. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué libro más hermoso, más completo y más perfecto es la palabra de Dios! Y eso es lo que estamos tratando de estudiar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para que conozcas las verdades tan importantes que necesita un mundo, más cuando estamos muy cerca, como dice este exquisito, delicioso pensamiento, que pronto llegará el día en que Jesús restaure todas las cosas. Somos el Remanente Adventista. Gracias nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Gracias por permitirnos estar en su hogar, en su oficina, en su casa, en su taller, donde usted se encuentra. Que Dios le pueda bendecir juntamente con su familia y sus hijos, y que podamos nuevamente tener la bendición y el privilegio en este tiempo de explorar un tema más de la Escritura que nos afirma, nos enseña realidades importantes que son aplicables para el tiempo de toda esta gente en las épocas que vivieron, y en forma muy especial son lecciones para nosotros en este tiempo. Queremos recordarle que estamos en Radio Costa Rica. Radio Costa Rica tiene frecuencia 9:30 AM, y la programación del Remanente Adventista es de 8 a 9 de la mañana de lunes a viernes. También queremos recordarle que la repetición de estos programas se dan en Canal 19 UHF de 7 de la noche a 12 de la noche. Tenemos casi 500 temas importantísimos en cosas y todo lo que usted puede imaginarse, en salud, en profecía, en el estado actual de los gobiernos, del mundo religioso, que nos enseñan la situación en que el mundo se encuentra. Y esta programación la puede ver usted de lunes a domingo, de 7 de la noche a 12 de la noche, todos los 7 días de la semana. También queremos recordarle que en YouTube, en las redes sociales, usted puede encontrarnos con el nombre El Remanente Adventista CR en YouTube, para que usted pueda ver ahí todos los hermanos que trabajan en este ministerio y los diferentes temas, para que usted pueda seleccionar los temas que más le interesa. Y en Facebook también usted puede ser parte de la gente, hermanos, hermanas, amigos y amigos que ya constantemente nos están viendo y nos oyen, y nos recuerdan que también quieren estar al tanto de los programas que estamos elaborando aquí en Radio Costa Rica y en Canal 19. Tenemos un número de teléfono para peticiones y oración. Especialmente los martes tenemos este programa de peticiones y oración los martes, pero usted puede llamarnos cualquier día de la semana a cualquier hora. Este número de teléfono es el 83 14 76 19 para peticiones y oración. Llámenos y con mucho gusto podemos aconsejarle, orientarle, orar por usted, y juntos podamos unirnos para que podamos trabajar en nuestra vida espiritual y también en nuestras necesidades. Queremos recordarles, como siempre, es un hábito de origen celestial esto, porque está establecido por Dios. El ser humano tiene en su naturaleza la necesidad de congregarse. La Biblia tiene muchos pasajes donde nos recuerda que debemos de asistir a la iglesia. No permita que nadie le venda la idea de que no hay que ir a la iglesia. El asunto es dónde vas a ir. Nosotros estamos invitando para decirte que en Coronado tenemos la iglesia adventista del séptimo día, La Verdad Presente. Y estamos todos los sábados a partir de las 8:45 de la mañana. Estamos ubicados en Coronado, de la Bomba El Trapiche, 400 al norte, 200 al este. Hay un complejo ahí que se llama Las Huacas. Al fondo hay un gimnasio, al puro fondo estamos situados nosotros. Estamos invitando todos los sábados a partir de las 8:45 de la mañana. También queremos recordarle que tenemos otra iglesia para la gente que está en el lado sur de la capital, por el lado de Desamparados, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Juicio Final, Escuela Profética. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana abrimos nuestras puertas para que en San Francisco de Dos Ríos, de la Iglesia Católica 50 al oeste, viniendo para San José, al costado sur del parque hay unos portones azules, una segunda planta. Ahí estamos, ahí hay un timbre para que usted pueda acompañarnos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Queremos recordarles siempre que el día establecido por Dios en la Escritura para reunirnos es el sábado, porque es el cuarto mandamiento de la ley de Dios.
es el sábado, no es el domingo. El domingo, apreciado amigo y hermana, si usted no sabía esto, es un día establecido por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ellos mismos reconocen que no tienen autoridad bíblica para cambiar el sábado por el domingo. Lo establecieron porque ellos decidieron cambiarlo. Y las consecuencias de esto es que ya hay muchísimas religiones que guardan el domingo y están obedeciendo a Roma al seguir esta enseñanza que no tiene fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque no hay un solo versículo en Escritura donde usted encuentre que hay que guardar el domingo. Todo lo contrario, el Antiguo y el Nuevo Testamento nos enseña que el día de reposo es el sábado. Es que le invitamos para que usted el sábado pueda congregarse. Hay muchas iglesias adventistas en todo Costa Rica y en el mundo entero donde usted, dependiendo de donde viva, puede reunirse en una iglesia adventista. Le invitamos para que los sábados pueda usted acompañarnos para adorar a Dios en el día que Él estableció. Muy bien, como es nuestra costumbre, siempre agradecerle a todas las personas que nos llaman y nos ven constantemente, colaboran con este ministerio también con sus oraciones, con sus donaciones y aportes económicos. Muchas gracias a todos los que están en este ministerio, también a nuestros hermanos que trabajan de lunes a viernes, también los que trabajan en cabina, el hermano Andy, Jonathan, todas estas familias que colaboran con esto, y a toda la gente que ya fuera de nuestras fronteras también nos están apoyando y nos están ayudando. Que Dios les pueda bendecir donde quiera que ustedes estén, y que hoy nuevamente podamos encontrar en la enseñanza las verdades importantes que necesitamos entender y comprender en este tiempo para nuestra admonición y, muy importante, para vivir como un verdadero hijo de Dios, como hijos de Dios, y alcanzar la eternidad. Nuestra costumbre siempre es, antes de abrir la palabra del Señor, este libro sagrado, es elevar una oración a nuestro Dios. Yo le invito para que usted me acompañe en esta oración y juntos podamos hablar con nuestro Creador. Oremos. Eternísimo Dios y Padre celestial y eterno, sustentador de todo el universo, juez divino, gracias por habernos permitido hoy nuevamente levantarnos de nuestros lechos, contemplar la luz de un nuevo día y poder, Señor, reconocer que nuestra existencia, Señor, proviene de tu misericordia y de tu amor. Y gracias, Señor, por la vida que nos das todos los días. Gracias por la salud, por los alimentos, por el abrigo, por el lugar donde vivimos, por el trabajo, Señor. Y también para los que gozamos de nuestro cuerpo que está totalmente sano. Gracias, Señor, porque nos has preservado de enfermedades y dolencias que están minando la vida de millones de seres humanos en el mundo. Hay muchas razones por las cuales elevamos nuestras voces en esta ocasión para agradecerte por tantas bendiciones, Señor, y también a la vez pedirte humildemente que podamos nuevamente ser enseñados por el contenido sagrado de este libro, que es tu palabra. Este libro es tu palabra que ha sido dejada para que sea nuestro mapa, nuestra brújula para llegar a puerto seguro, para llegar al destino que tú estableciste, para que el ser humano podamos regresar a ti y alcanzar la eternidad. Gracias porque el fruto, la evidencia de la eternidad fue su Hijo amado Jesucristo al venir a este mundo y trabajar durante 33 años para que hoy nosotros tengamos esa esperanza bendita. Queremos agradecerte en nombre de todos nuestros televidentes y oyentes en esta hora y pedirte que nos bendigas y que conforme a su misericordia puedas suplir, Señor, cualquier necesidad que tengamos conforme a tu voluntad, Señor. Tú conoces cada corazón y cada mente y cada necesidad en el ser humano. Hoy queremos depositarnos en tus manos y pedirte que nos ayudes para que nuestros problemas, ya sean materiales, espirituales, de salud, familiares, Señor, conforme a su misericordia, puedas ayudarnos y nos capacites para poder alcanzar, Señor, los ideales, logros que necesitamos para estar en armonía con la eternidad. Bendice la programación de esta ocasión y que juntos podamos encontrar ese antídoto, ese bálsamo, Señor, que puede suavizar nuestra vida, cambiar nuestro carácter y hacernos idóneos para poder entrar algún día a la eternidad. Ayúdanos, Señor, para que en los días que nos permita seguir viviendo podamos dedicar más tiempo a las cosas que no perecen y también, Señor, cuidarnos de que todo lo que se va a quedar, Señor, no ocupe el lugar que solo así a ti se te debe dar. Bendícenos en esta hora y gracias porque esto te lo pedimos
en el nombre de su Hijo amadísimo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, quisiera mencionar que estuve viendo en un diario, en una caricatura donde está supuestamente el caricaturista pone ahí, está el Padre Celestial y en la eternidad en las nubes, y aparece una chiquita como de unos 10, 12 años con una bata de hospital y con una pieza que sostiene tal vez un tarrito o un envase de suero, y se presenta así ante el Creador, y el Creador le dice: hija mía, viniste antes de tiempo porque no hubo quien te diera sangre. O sea, murió porque no hubo quien le diera sangre. ¿Por qué pongo esto como ilustración? Porque estamos viviendo en un tiempo donde nadie tiene seguro el final de su vida. Nadie sabe cómo va a morir y a dónde va a morir, y menos en estos tiempos. Y para muchísima gente, tal vez no es tu caso, la vida que tienen es muy difícil y muy dura. Y sufren, pasan más sufriendo que siendo felices. Y tras de que viven esa vida, y si al final se pierden, es como podríamos decir, para decirlo un poco, no muy duro, no muy tosco, es dos vidas sufridas. Una que no se alcanza, que no se logra aquí, las metas, y otra que al final se va a perder porque no se entra a la eternidad. En el Evangelio de San Mateo 24, Lucas 21, hay una palabrita que menciona, vamos a leer aquí en Lucas 21, 16, está también en Mateo 24, 9, Lucas 21, 16, el Señor Jesús le advirtió a sus discípulos, y por eso leímos al principio que la vida cristiana nunca ha sido fácil, cuando se quiere ser un verdadero cristiano. Lucas 21, 16, que es el sermón profético, señales antes del fin, dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán algunos de vosotros. Matarán algunos de vosotros. ¿Cuánta gente, cuántos millones, tal vez sería incalculable? Mi mente finita no podría ni calcular cuántos a través de la historia han muerto antes de tiempo. Por un accidente, por una muerte repentina, por tantas razones. Y tal vez tú nunca te has puesto a detenerte en las personas que tal vez han experimentado, por decirte algo, en el momento que son asaltados, en el momento en que vienen desgracias, en un accidente, en tantas situaciones que enfrenta el ser humano en cuestión de segundos, y hay mucha gente que pierde la vida. Y sin embargo, vivimos en un mundo donde Jesús advierte a sus seguidores que por predicar el Evangelio los van a matar. Pero también hay mucha gente que está muriendo consecuencia del desorden que hay en el planeta. ¿Y cómo te puedo explicar para que me entiendan más a lo que quiero ir introduciendo para ir al tema? ¿Cómo se le puede explicar a una familia cuando ha entrado un hombre o dos hombres armados en una casa y han asesinado a la esposa o al esposo, o han asesinado a una o dos personas, ya sea por robo? ¿Cómo puede usted explicarle a esa persona que esto es asunto de la vida, que es la delincuencia que estamos viviendo? ¿Y cómo usted pudiera explicar para que esta persona pueda seguir viviendo una vida normal? La violación de una hija. Yo tengo historias que conozco. Una hija violada, y más grave cuando ha sido embarazada por el delincuente o el malhechor. Si usted no ha pasado eso, no puede entender lo que le estoy diciendo. Es más, yo quisiera entenderlo, trato de poder pensar o sentir lo que una persona siente cuando su hija ha quedado embarazada por una violación. ¿Qué puedo decirle de un hogar que tiene principios y valores de calidad, y de un pronto a otro el hijo o la hija le dicen: papá, mamá, soy lesbiana, soy homosexual? Eso es que se le cae a uno el mundo saber que hay un hijo o una hija homosexual o lesbiana. ¿Por qué? Porque esto ya la sociedad en la mayoría lo avala y lo permite, y se les enseña que tienen que respetarse y que son asuntos de muchas situaciones que pone el ser humano. ¿Qué se le puede explicar
a una familia donde un sacerdote católico especialmente, porque son cientos de ellos, han violado a un niño y han abusado de él. ¿Cómo usted puede decirle a ese niño que puede tener una vida correcta? ¿Y cómo puede hacerse con un sacerdote que ha hecho una cosa como es? Que eso está constantemente en los diarios. Y si habláramos de adulterio y de fornicación, de hogares despedazados y de hijas abandonadas por un novio que llegó y le quitó la virginidad y la dejó embarazada y le arruinó su vida. ¿Qué siente una familia? ¿Qué se experimenta en una familia? ¿Cuántas injusticias en las cortes? Robos y engaños de propiedades, de dineros tal vez, asaltos y robos de gente que ha tenido ahorros de muchos años. Podemos pensar de un conductor ebrio o drogado que mata a una o tres personas o un accidente mata a una familia completa. Y si pudiéramos irnos más allá, ¿cuántos artistas, cantantes especialmente, y gente que no conocemos, muere como consecuencia del flagelo de las drogas? Podríamos decirte que todo esto pasa más que nada porque vivimos en un país netamente católico, donde las leyes son muy débiles, porque sus líderes, la mayoría son católicos. No sucede así en un país como Estados Unidos de Norteamérica. Yo acabo de leer dentro de ese mismo diario de un hombre, ahora no preciso el estado, que viola a su hija de 3 años, después la golpea y la mata. Mató a la hija. Finalmente la corte decidió que este hombre fuera muerto con una inyección letal. En Estados Unidos acaba de pasar hace poco eso. Entonces lo que queremos decir es que la muerte está cobrando la vida de seres humanos injustamente y nos están acostumbrando a ver esto normal como consecuencia de todos los 6,000 años de pecado, el alejarse de Dios. Y tristemente puedo mencionarle que las leyes están muy largo de lo que realmente establece la Biblia para todo este tipo de gente que causa estos males. Y se lo voy a explicar en una manera más directa. En el Antiguo Testamento, y no estoy usando la Biblia porque esto es bien claro, lo vimos diariamente. Cuando estaba la ley de ojo por ojo, diente por diente, que Dios se la dio a Moisés, ¿cuál era la idea de esa ley? Si usted le mataba el mejor buey a su vecino, el vecino llevaba las pruebas ante los jueces o ancianos de la ciudad. Y si se comprobaba que usted había matado ese buey, el ofendido podía ir y matarle el mejor buey que usted tenía. Entonces, ¿cuál era el propósito de esa ley? De que usted nunca matara al buey del vecino, de que nunca matara a un hijo, que nunca cometiera adulterio con la esposa. Las leyes eran para proteger al ser humano. Pero, ¿qué es lo que sucede ahora? Que en este tiempo, y tristemente, no se da eso así. Solo países como Estados Unidos, algunos países allá por el lado de los árabes, que no preciso, pero algún día podemos hablar de eso. Nuestro hermano Freddy en los temas de los miércoles nos ha hablado un poquito de eso. Todavía se aplican algunas leyes, no todas, quiero ser claro con esto, que van a la altura de lo que la Escritura enseña para proteger al ser humano. Pero vuelvo a insistir, y soy claro en esto: ¿cuánto sufre una persona, una familia, una sociedad con tipos de leyes que ante las injusticias, las desigualdades, los crímenes y los abusos, está la persona sin derecho a decir nada porque las cortes y las leyes son las que están dictando leyes muy livianas, leyes que no castigan como tienen que castigar, y por eso la delincuencia sigue aumentando y aumentando y aumentando. Y finalmente miles están bajando a la sepultura diariamente a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esto es lo que estamos viviendo. Es interesante notar porque dentro de lo que estamos estudiando hemos leído que para eso en la Escritura se dejó la vida de grandes hombres, de cómo vivieron, qué fue lo que hicieron, las consecuencias y lo que Dios realmente quería de ellos. Cuando usted va al libro de Hebreos, el capítulo número 11 del libro de Hebreos, usted encuentra ahí que aparece el tema de la fe y cómo grandes hombres en el pasado llegaron a conquistar y a ser grandes porque vivieron a base de fe. Pero cuando tú estás leyendo eso ahí en el libro de
de Hebreos te encontrarás que también hay una lista de los grandes héroes de la fe. Y aparece fulano, sutano, aparece este, aparece el otro, tal profeta, tal conquistador, tal rey. Ahí está la lista. Pero nota algo muy importante, que en el libro de Hebreos, el capítulo 11, no aparece Salomón, el hijo de David. No aparece como los grandes héroes de la fe. ¿Por qué? Porque hemos hablado que Salomón no cumplió con el plan que Dios tenía para él. Salomón fracasó. Salomón se rebeló y Salomón no estuvo dentro del plan de Dios. Salomón llegó dentro de lo que él escribió ya viejo, en edad avanzada. Él llegó a escribir en el libro de Eclesiastés, el capítulo 2, una frase que es impresionante, porque siendo un hombre lleno de sabiduría, dice en el libro de Eclesiastés, el capítulo número 2, el versículo número 17. Oiga lo que dice Salomón en Eclesiastés 2:17. Aborrecí, por tanto, la vida. Oiga lo que está diciendo Salomón, el hombre que tuvo la oportunidad de hablar 2 veces con el Señor. Dice que llegó a aborrecer la vida. Dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Dice que es aflicción de espíritu y es vanidad. Pero déjame decirte, el problema de esto es que muchos lo llegamos a entender demasiado tarde. A otros no nos alcanza la vida. Y otros no queremos, como hemos mencionado anteriormente, no queremos despertar de ese sueño. Todo lo que este mundo ofrece es efímero, es pasajero. Nada hemos traído a este mundo, nada nos vamos a llevar. Salomón lo entendió, tal vez no cuando era demasiado tarde, porque al final de su vida tuvo tiempo por la misericordia de Dios, pero su vida como rey tuvo una etapa desastrosa que fue escrita en la Escritura. Y dentro de eso, déjame mencionarte que esto de Salomón está escrito aquí para que nosotros podamos entender y comprender las consecuencias de la desobediencia y vivir una vida, más que nada, insisto en esto, una vida de acuerdo al sistema que el mundo ha establecido para que el ser humano esté dentro de este planeta. Y hemos mencionado en el programa anterior que estuvimos viendo que la forma de vivir que tiene establecido los gobiernos y los políticos y los presidentes, y tienen encerrado al ser humano juntamente, que detrás de todo está el diablo, es para que usted y yo no seamos verdaderamente hijos de Dios, viviendo una vida correcta en todas nuestras áreas. Y necesitamos descubrir estas verdades importantes para que podamos siempre, con amor y con verdad, levantar nuestra voz en este tiempo y poder decirle a la gente cuál es la realidad de esto y cómo podemos ser librados de tanta desgracia, tanta situación que está pasando, y lo más importante, que al final de nuestra historia podamos llegar a la eternidad. Y recuerda que detrás de tu vida están tu esposa, tus hijos, tus seres queridos, tu papá, tu mamá, la familia que te rodea. Entonces tienes la oportunidad de ser una bendición para toda gente que te rodea. Nos dice la historia que por su propia amarga experiencia, Salomón aprendió cuán vacía es una vida dedicada a buscar las cosas terrenales como el bien más elevado. Erigió altares a los dioses paganos, pero fue tan solo para comprobar cuán vana es su promesa de dar descanso al espíritu. Pensamientos lóbregos le acosaban día y noche. Para él no había gozo en la vida ni paz espiritual, y el futuro se le anunciaba sombrío y desesperado. Por eso el ser humano, cuando está apartado de Dios, busca la música, busca el placer, busca el entretenimiento, busca de todo, porque necesita silenciar esa parte espiritual, necesita ahogar esa vida espiritual, taparla, su conciencia. Pero déjame decirte que mientras tenga vida no vas a lograr eso, porque Dios puso la conciencia en el ser humano
que le dice qué es bueno y qué es malo y cómo está viviendo. Salomón dice que aún no tenía ni tranquilidad para dormir en las noches. Y déjame decirte que hay mucha gente que le cuesta dormir en la noche, algunos por salud y otros por la vida que están llevando. Y eso no está dentro del plan. Tienes que analizar por qué está pasando esto. Sin embargo, en esta situación de Salomón dice que Dios no le abandonó. Mediante mensajes de reprensión, procuró y castigos severos despertar al rey y hacerle comprender cuán pecaminosa era su conducta. Le privó de su cuidado protector y permitió que los adversarios le atacaran y debilitasen el reino. Esa historia puede leerla en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 14 al 28. Sin embargo, el Señor le envió a Salomón mediante un profeta este mensaje sorprendente. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11 y 12. Dice: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Y vamos a ver más adelante quién era el siervo. Empero no lo haré en tus días por amor a David tu padre, romperélo en la mano de tu hijo. La historia como que se repite. David lo castigaron y el hijo viene igual. La misma secuencia, y hemos dicho que todo esto ha sido escrito para que usted al ver y escuchar esto, usted no caiga en cosas como cayeron ellos. Vamos a hacer una pausa musical y ya continuamos. A mí me amó Jesús por los siglos de los siglos. A mí me amó Jesús antes que hubiera estrellas y antes que el mundo fuese, antes que el inmenso mar, por la eternidad pensó Jesús en mí. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber su plan de salvación, oh, qué bondad. A mí me amó Jesús. Qué himno más hermoso de esta hermana Abel Delker, donde menciona: a mí me amó Jesús por los siglos de este mundo. Sí, apreciado amigo y amiga, hermano y hermana, Jesús te ama como si fueras el único ser humano en este planeta. Mientras tengas vida, Él va a intentar y hacer hasta lo imposible para que tú puedas llegar a la eternidad. Mientras no tomes ya una decisión negativa en tu vida, porque también la misericordia de Dios tiene un límite. Hay muchas enseñanzas en la Biblia sobre esto. Somos el remanente adventista. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte que siempre hemos estado ofreciendo materiales, documentos, hojas históricas, libro El conflicto de los siglos, si es necesario una Biblia, si no tienes una Biblia, los 10 tomos con temas importantísimos sobre la muerte, la segunda venida de Cristo, sobre el milenio, sobre el infierno, temas sobre profecías de Nabucodonosor, sobre la ley de Dios, folletos importantes que debes de tener. Y yo te insisto, quiero llegar a tu corazón para decirte, es importante que tengas estos materiales. Y si aún tú dices, bueno, yo conozco todo esto, pero puedes pedirlo y compartirlo con otras personas. No es necesariamente para que tú los tengas. Hay personas que necesitan esto porque no lo tienen.
no lo tienen. Recuerden que todos los días nace gente y el mundo va evolucionando. Hay muchísima gente con la que yo me he encontrado que me ha dicho, pero ¿qué es esto? ¿Quiénes somos ustedes? No saben quiénes somos nosotros. Por eso es muy importante que también entiendas que debemos de ayudar a las personas que no conocen esto. Y más, si tú no lo tienes, pues también debes preocuparte por esto. Gracias por mantenerte en sintonía de Radio Costa Rica y Canal 19. Y vamos a continuar con el tema sobre la vida del ser humano más que nada. Y este título lleva como nombre lo que son las consecuencias de la desobediencia. Y el mundo está así porque hay mucha desobediencia en el planeta y mucho pecado en el planeta. Y lo que queremos es reafirmarte que mucha gente inocente está bajando a la sepultura antes de tiempo. Consecuencia de muchos males que hay en la sociedad, en casi todas las áreas. Y también por errores del ser humano. Y queremos trabajar para que esto no sea una realidad nunca en tu vida. En el libro de Reyes, hablando sobre Salomón, en el versículo 9 y 10 de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9 y 10 dice la palabra de Dios: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que se le mandó. ¿Cuál fue el problema? Se le dijo y no hizo caso, desobedeció. Y aquí te aplico y me aplico lo siguiente: ¿cuántas de las cosas que has escuchado y has visto están en lo que Dios sabe que no estamos obedeciendo? Que no estamos guardando lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha indicado. ¿Cuántas cosas en nuestra vida? 2 veces dice que se le apareció Jehová a Salomón. La primera vez cuando le dio el reino, y cuando dedicó el templo fue la segunda vez. Y dice la historia que no guardó lo que se le mandó. No lo guardó. Y dice que Dios se enojó con él. Hace poquito mencionamos que qué difícil es cuando la persona no obedece y se vuelve desobediente. Hay versículos en los profetas menores donde te puedo mencionar uno. Dice, hablando Dios, en el profeta Nahum, en el último versículo dice: no hay medicina para tu enfermedad, tu quebradura es incurable. No sea el caso tuyo, no sea mi caso. ¿Por qué? Porque cuando desobedecemos a Dios, Dios se siente mal. Porque recuerda que el dueño de todo ser humano es Dios. Le pertenecemos porque nos creó. Le pertenecemos porque nos redimió en la cruz del Calvario. Y le pertenecemos por sustentación, porque Él nos da las provisiones para vivir todos los días de nuestra vida. Ese es Dios. Pero en el versículo 11, que fue el último que leímos antes de ir a la pausa musical, dice: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. Versículo 12 de Primera de Reyes 11. Dice: no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé en mano de tu hijo. Cuando tú estás leyendo la escritura, te darás cuenta que estamos en el capítulo 11 y ya en el capítulo número 11 al final nos encontramos donde se registra la muerte de Salomón. Cuando el profeta que le ha mandado a Salomón en esta parte de la escritura es cuando ya Salomón está entrando a la última etapa de su vida. Y cuando él escucha este mensaje, mira, quiere saber cómo se encontraba Salomón. Y por eso hemos dicho que todo lo que el hombre siembra cosecha. Si usted es desobediente, consecuencia de la rebelión, va a sufrir consecuencias. Dice que cuando él ve al profeta que le dice que su hijo va a heredar el trono, pero que lo va a romper en tiempos de su hijo, él se pone a pensar y sabe las consecuencias. Cuando un rey es quitado, generalmente lo matan. Entonces él piensa en su hijo, como los que somos padres de familia, entendemos el amor que tenemos por un hijo, más si es un hijo bueno, y no queremos que le pase nada. Dice que despertando como de un sueño al oír esta sentencia pronunciada contra él y su casa, Salomón dice que sintió los reproches de su conciencia.
y empezó a ver lo que verdaderamente significaba su locura. Afligido en su espíritu y teniendo la mente y el cuerpo debilitados, se apartó, cansado y sediento, de las cisternas rotas de la tierra, para beber nuevamente de la fuente de la vida. Despertó de esa locura. Dice que no es un sueño, es una locura lo que Salomón tenía. ¿Y cuánto hemos hablado de la gente que quiere vivir en una locura toda la vida y no quieren despertarse de ese sueño? Dice, al fin la disciplina del sufrimiento realizó su obra en su favor. Sí, porque cuando usted peca y llega a su casa, viene la conciencia, viene el remordimiento, viene el dolor internamente. Y las consecuencias tarde o temprano se van a dar. Eso está en la vida de cualquier ser humano. Cuando peca, y más si nadie sabe lo que está haciendo. Lo de Salomón era ya a la luz del día, ya conocían. Dice, durante mucho tiempo le había acosado el temor de la ruina absoluta, que experimentaría si no se apartaba de su locura. Pero discernió finalmente un rayo de esperanza en el mensaje que se le había dado. Sí, Dios constantemente, de una u otra forma, sigue llamando al ser humano donde esté y como esté. Porque Dios no quiere que el ser humano se pierda. Dice el libro de Ezequiel, el capítulo 20, dice, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino. Dios no le había cortado por completo, sino que estaba dispuesto a librarle de una servidumbre más cruel que la tumba, servidumbre de la cual él mismo no podía librarse. Mira, déjame decirte, esto es muy importante. Cuando nosotros sentimos que no debemos de hacer eso que se llama pecado, hay muchas formas de pecado, y acariciamos y vamos yendo y continuando, el pecado finalmente logra dominar al ser humano, queda esclavo de eso y no puede soltarse de eso. Y si no, pregúntale a una persona que está en droga, pregúntale a una persona que fuma, una persona que es alcohólico, una persona que se vuelve homosexual, un hombre mujeriego, una mujer infiel, una persona que está acostumbrada a robar. Hay tanto, podría decirte, no solo de gente con pecados específicos, sino de aún de gente que tiene pecados ocultos y están arruinándose, y llegará un momento que no se van a poder levantar de eso. Dice que con gran gratitud Salomón reconoció el poder y la bondad de aquel que es más alto que todos los altos de la tierra. Eso lo puedes encontrar en el libro de Eclesiastés, el capítulo 5, número 8. Salomón dice que hay uno que está más alto que todos los altos de la tierra. Es nuestro Padre Celestial que está en la eternidad. Dice que con arrepentimiento comenzó a desandar su camino para volverse al exaltado nivel de pureza y santidad del cual había caído. Tenía que empezar a desprenderse, separarse, esto es muy importante, de aquello que le había causado tanto daño. Por eso mencionamos que ser cristiano muchas veces no es nada sencillo, más cuando hemos estado en pecado, hemos estado cautivos en las redes de Satanás. Porque hay que separarse de todo eso, y eso involucra muchas veces no solo cosas, negocios, dinero, sino también hasta de personas. No podías parar, Salomón no podía esperar que escaparía de los resultados agostadores del pecado. O sea, los resultados del pecado, de eso no iba a escapar nunca. Porque todo lo que se siembra se recoge. Y dice el libro de Números que el pecado seguirá y alcanzará tarde o temprano a la persona. Dice, no podía esperar que escaparía de los resultados agostadores del pecado. Y no podría nunca librar su espíritu de todo recuerdo de la conducta egoísta que había seguido. Todo lo que él, lo malo había hecho, estaría ahí archivado en su mente. No podría librarse de eso. Qué terrible es esto. Qué duro para Salomón. Y esto está escrito para nosotros los que estamos viendo en este tiempo. Dice, siguiendo la historia, que se esforzaría fervientemente por disuadir a otros de entregarse a la insensatez. La palabra insensatez es necedad, falta de sentido y sin razón.
La persona que es insensata, es falta de sentido, es necia, tiene necedad y es sin razón, no entiende, no hace caso. Salomón era una persona que se entregó a la insensatez. Confesaría humildemente sus errores de sus caminos y alzaría su voz para amonestar a otros. No fuese que se perdiesen irremisiblemente por causa de las malas influencias que él había desencadenado. Claro, Salomón se enredó con todo tipo de gente. Y toda esa gente la enredó con su pueblo, con los hebreos. De eso hablaremos en el siguiente programa. Dice: el verdadero penitente no echa al olvido sus pecados pasados. No se deja embargar tan pronto como ha obtenido paz por la despreocupación acerca de los errores que cometió. Piensa en aquellos que fueron inducidos al mal por su conducta y procura de toda manera posible hacerlos volver a la senda de la verdad. Cuanto mayor sea la claridad de la luz en la cual entró, tanto más intenso de encauzar los pies de los demás en el camino recto. No se espacía en su conducta errónea. Y aquí yo quiero hacer un énfasis pequeñito. Cuando tú ves una persona y tienes una imagen de ella, más si la conoces en iglesia, y más si es un predicador o es un orador, cuando esa persona te cuenta si ha estado enredado en el mundo en cosas graves, ya para mucha gente no les es agradable escuchar eso. Una persona que en algún momento la vieron como un buen cristiano o un buen dirigente, porque hay gente que le gusta espaciarse en todo lo que hizo en el pasado. Tengo una escritora que dice que cuando una persona se espacía en eso es porque todavía añora todo eso que hizo, todavía está muy vivo en su mente. La Biblia dice que no os acordéis de las cosas pasadas, dice que las cosas viejas pasaron. Dice que la persona no se espacía en lo malo que hizo, sino que recalca las señales de peligro a fin de que otros puedan precaverse. Salomón reconoció, y este versículo es muy importante, está en el libro de Eclesiastés, el capítulo número 9, Eclesiastés capítulo número 9, el versículo número 3, vea lo que escribió aquí. Está al final porque es al final de su vida, 9:3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos del hombre está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante toda su vida, y después de esto se van a la muerte. De cómo está formado el ser humano durante su vida, lleno de males y de insensatez. De eso está atestado el ser humano. Por eso la urgencia de un Salvador en la vida de cada persona, para que Jesucristo le pueda ayudar y sostenerlo en este mundo lleno de conflictos. Salomón, el hombre más sabio, lo entendió y por eso dijo: lleno de mal y de enloquecimiento de corazón, que es la palabra que también traduce la escritura de insensatez, esa locura que no quieren salir. Y esto se aplica tanto a hombres como a mujeres. Y yo quiero mencionar lo siguiente, por mencionar algo. Cuando tú miras lo que es la música, el baile y todo lo que tiene que ver con mujeres, la cantidad de modelos que casan, o sea, hasta sonriendo, se publican desnudas, salen por aquí, salen por allá, en esto, en el otro. Es una locura, es una insensatez, es un pecado, y lo ven tan normal y viven ese mundo y no despiertan de ese sueño. Para Dios todo eso es pecado, porque el cuerpo de un ser humano es templo del Espíritu Santo. Dios no hizo un hombre y una mujer para que salga desnudo o se publique en unas redes sociales. Eso no está dentro del plan de Dios. Salomón anduvo en todo eso. Y ahora nos duele muchísimo, porque eso lo vemos en los diarios, en los periódicos, en la televisión, en la tecnología. Y aún hay muchos que se dicen cristianos que están envueltos en eso de una forma secreta. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que están llenos de mal,
de insensatez, de locura, y que necesitan realmente un Salvador vivo en sus vidas para que pueda ayudarles a solucionar ese problema del pecado, porque lo tenemos inherente. Son 6,000 años de herencia de pecado. Salomón lo comprendió y cuando lo entendió, por eso escribió lo que escribió. Y dijo que es lleno de males, insensatos, enloquecimiento lo que tiene el ser humano. Bien que el pecador haga mal 100 veces y le sea dilatado el castigo, con todo yo también sé que a los que Dios temen tendrán bien, los que temieran ante su presencia, y que al impío no le va a ir bien, ni le será prolongado los días, que son como sombra, por cuanto no temió delante de la presencia de Dios. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, 12 y 13. Sí, hay gente que le va bien y andan en malos y malos pasos y les va bien y les va mal. ¿Por qué? Porque Dios le permitió a Salomón todo lo que hizo y le permite a la persona hasta donde la misericordia de Dios se establece para que el ser humano pueda ver que todo eso le dará finalmente la pérdida eterna. Por inspiración divina, el rey escribió para las generaciones ulteriores lo referente a los años que perdió, así como las lecciones y amonestaciones que entrañaron. Oiga, los años que perdió, qué triste esto, porque nuestra vida es muy corta. Necesitamos vivirla para Dios, para alcanzar la eternidad. Lo que el mundo ofrece es pérdida eterna, pérdida de años, días, segundos, meses. Qué terrible esto. Y así, aunque su pueblo, consecuencia de su mal reinado, de lo que él había hecho, soportó malignas tempestades. De eso vamos a hablar en el próximo programa. La obra realizada por Salomón en su vida no se perdió por completo. Con mansedumbre y humildad enseñó durante la última parte de sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad. La vida de Salomón rebosa de advertencias, hermano y hermana, amiga y amigo, rebosa de advertencias, no solo para los jóvenes, sino también para los de edad madura y para los que van descendiendo por la vertiente de la vida hacia su ocaso. Esto es para niños, para jóvenes, adultos y personas de edad avanzada. Oímos hablar de la inestabilidad de los jóvenes que vacilan entre el bien y el mal, así como las corrientes de las malas pasiones que los vencen. En los de edad más madura no esperamos ver esta estabilidad e infidelidad. Contamos que su carácter se habría establecido y arraigado firmemente en los buenos principios, pero no siempre sucede así. Y usted puede ver los escándalos de hombres de más de 40, entre 40 y 80 años, escándalos espantosos en muchos niveles de cualquier institución del país, porque no han madurado, porque no han experimentado, no han aprendido de la juventud. Cuando Salomón debiera haber tenido un carácter fuerte como un roble, perdió su firmeza y cayó bajo el poder de la tentación. Cuando su fortaleza debió haber sido inconmovible, fue cuando resultó más endeble. Qué terrible y qué duro esto de Salomón. Y déjame decirte que quiero ir al final, que es de lo que vamos a hablar en el próximo tema, en el libro de Primera de Reyes capítulo 11, Primera de Reyes capítulo 11, para ir concluyendo. Hay algo que me llama poderosísimamente la atención y espero que te llame a ti la atención, que después de que escribe y todo y está llegando a la sepultura, vea lo que dice Primera de Reyes 11, versículo 40. Dice: por esto Salomón procuró, oiga la palabra, matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Oiga, este Jeroboam, vamos a hablar de él un poquito la semana entrante, tuvo que permanecer escondido en Egipto hasta que Salomón murió. Por eso usted no encuentra a Salomón en el capítulo 11 de Hebreos como un héroe, como una lista de los grandes siervos de Dios, porque él naufragó en la mayor parte de su vida. Al final pudo recuperarse, pero todo esto fue escrito para usted y para mí. Somos el remanente adventista. Gracias por estar con nosotros.
Que Dios pueda bendecirte y que cuides mucho, no solo tu vida, la de tus seres queridos. Sé muy sabio en todas tus decisiones, pide mucha dirección a Dios, mantén tu mente en comunión con el Eterno, donde quiera que estés, quien quiera que seas, y que al final de la historia puedas tener, te lo digo así, un contacto directo con Dios para que le digas: mira, Señor, de una u otra forma ayúdame para que yo pueda entrar en la eternidad. Pídale a Dios todos los días eso y Dios te va a escuchar. Gracias por tu sintonía, que Dios te guarde. Con señales por doquier, venciendo